Buenas tardes, que Dios les bendiga, hermanos amados. En esta tarde vamos a orar y darle gracias al Señor para comenzar. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por todas las proezas, por todos los milagros, por todas las cosas que has hecho este año en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos amados, no sé si ustedes tienen recuerdos gratos, hermosos recuerdos, ¿no? En su pasado, en su niñez, en su juventud, en las cosas que han pasado en estos últimos años, ¿no? Momentos gratos, por ejemplo, el día que ustedes se casaron, el día que se compraron el auto, el día que pudieron terminar la casa, el día que nacieron tus hijos, el día que nacieron tus nietos. Momentos gratos, el día que recibieron al Señor, el día que se convirtieron a Cristo, el día que se bautizaron. Tantos recuerdos gratos hay en nuestra vida, hermanos amados. Cuántos milagros ha hecho el Señor en nosotros y en nuestros seres queridos y en las personas que conocemos, hermanos amados. Pero no significa que esos recuerdos gratos los vamos a continuar teniendo, hermanos, ¿no? Tus hijos nacieron aquella vez, no van a volver a nacer de nuevo tus hijos. Tus nietos nacieron una sola vez ocurrieron las cosas. Bueno, puede ser que ocurra de nuevo que te compres otro auto, ¿no? Pero muy raro, hermanos amados. Lo más factible es que lo vendas y compres otro, ¿no? Pero hay cosas que solamente suceden una sola vez y no vuelven a ocurrir, ¿no? En la Biblia hay cosas que el Señor las menciona como milagros que el Señor hizo. Por ejemplo, abrió el Mar Rojo, ¿no? Ocurrió solamente aquella vez. No quiere decir que el Mar Rojo va a volver otra vez a ser abierto. Si el Señor quisiera, sí, pero por solamente capricho nuestro tampoco, hermanos amados, ¿no? El Señor murió una sola vez y resucitó una sola vez. No quiere decir que el Señor va a morir de vuelta y va a volver a resucitar de vuelta, ¿no? Aunque algunos esperan por capricho que eso suceda, ¿no? Hay gente que no creyó en el Señor Jesús aquella vez y piensa que va a venir esta vez, ¿no? A cumplir aquella acción que nosotros los creyentes de nuestro Señor Jesucristo sabemos que ocurrió una sola vez. Hay cosas que no se recrean más porque ya ocurrió aquella vez como milagro, ¿no? Y lo mismo está el Pentecostés. El Pentecostés ocurrió una sola vez. No quiere decir que va a ocurrir cada domingo, hermanos amados. El Pentecostés fue una promesa de nuestro Señor Jesucristo, con un propósito, porque toda promesa que el Señor nos hace, todo don o milagro que nos concede, hermanos amados, es con algún propósito. Nada es sin propósito de Dios. Los propósitos de Dios, las cosas que el Señor nos da, hermanos amados, son para cumplir esos propósitos de Dios, hermanos amados. Bueno, en aquel tiempo, cuando fue el Pentecostés, dice la Biblia que empezaron a hablar en lenguas, ¿no? Los que estaban en ese lugar, con el propósito, lenguas era idiomas. Idiomas, no cualquier idioma, los idiomas de las personas que estaban ahí presentes, ¿no? Eran medos, partos, ¿no? De los lugares de la antigüedad que estaban reunidos en Jerusalén el día del Pentecostés, ¿no? No quiere decir que en estos días vamos a nosotros seguir recreando ese momento, porque no tenemos medos ni partos, hermanos, que vengan al lugar donde nos reunimos, ¿no? No hay en ese lugar ni medos, ni partos, ni gente de esas nacionalidades, hermanos amados. No quiero herirlos a aquellos que creen en eso, ¿no?
Pero la Biblia dice otra cosa. Yo no me voy a salir de lo que la Biblia dice, hermanos amados. Bueno, hay gente que dice, por ejemplo, yo les voy a leer en Primera de Corintios 13:1, donde dice Pablo, ¿no? Lo dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Ese si yo hablase, ¿no? Si yo hablase lenguas humanas, las lenguas humanas, ¿cuáles son? El inglés, el francés, ¿no? Todas esas lenguas humanas de las distintas nacionalidades. Y angélicas, ¿no? No hay un idioma angélico, no lo especifica acá, no lo dice ni lo explica, no solamente lo menciona como sí. Delante del sí es un sí condicional que nos está indicando que es una suposición, es una duda, ¿no? No lo asegura, hermanos amados, ¿no? No asegura que existan estas cosas, pero pone el sí condicional adelante, ¿no? Hay personas que dicen: ¿para qué lo va a mencionar la Biblia si no es para que se haga, ¿no? Y te ponen otro versículo para justificar esto, ¿no? Bueno, yo no voy a entrar en pelea ni en discordia con nadie, ¿no? Pero la Biblia hay cosas que las menciona, pero no les da importancia, ¿no? Porque la importancia mayor es la intención del discurso, la intención del mensaje. En este caso, la intención del apóstol Pablo cuando escribe esta carta es la preeminencia del amor, hacer énfasis en otra cosa, ¿no? En el amor, en el ejercicio de los dones. ¿Los dones qué son? Los dones son los dones que nos da el Espíritu Santo cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Los dones son para impartirlos, para usarlos, no para guardarlos, ¿no? Para usarlos en beneficio de otros hermanos, para edificar a la iglesia, para hacer crecer a nuestros hermanos y a nosotros mismos también, hermanos amados, porque somos parte de la iglesia. Habla de ejercicio de los dones, ¿no? Tiene que tener la preeminencia el amor, ¿no? Y habla al comienzo de las lenguas, pero lo explica mayormente, lo detalla en el capítulo 14, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará? Si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieseis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, y seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí, así también vosotros. Pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento.
Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Amén, hermanos amados. Acá nos está hablando de la importancia, ¿no?, de la profecía. Y en nuestros días, profetizar es predicar la palabra, ¿no?, que es urgente, ¿no? El Señor Jesucristo, cuando se fue al cielo, cuando ascendió, antes de ascender, nos dejó una gran comisión a todos, que prediquemos el Evangelio, ¿no?, que vayamos a todo el mundo y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Es más importante que yo vaya a un culto en una iglesia y me ponga a hablar en lengua extraña, porque mi lengua extraña no será entendida por nadie, hermano amado. En cambio, mi predicación sí será entendida, será para edificación, ¿no? Si he orado antes de preparar mi palabra, si he orado antes, ¿no?, para que esa palabra edifique a mis hermanos, que los haga crecer a mis hermanos. Bueno, y que todo lo que el Señor nos dé por medio de sus dones, ¿no?, los dones que el Señor nos da para trabajar, para ser creyente, para crecer, para servirlo al Señor, ¿no?, que sea para edificación de nuestra iglesia, ¿no?, y no para ser vistos por los demás. Que Dios les bendiga, hermanos amados, en esta tarde. Los dejo con esta palabra para que ustedes lo piensen, lo reflexionen, lo vuelvan a leer, ¿no? Y tal vez tengan que discutirlo con algunas personas, ¿no?, que quieren confundirnos, ¿no? A la gente que no lee la Biblia la confunden, a la gente que no lee la Biblia le ponen ideas erróneas, ¿no?, le ponen doctrinas erróneas, ¿no? Que el Señor nos ayude a leer la Biblia cada día. Que Dios les bendiga, mis hermanos amados, que tengan una linda semana.